que ha precedido en las exposiciones. Y bueno, para mí siempre es muy grato, ¿no? Compartir experiencias y sobre todo afianzar los lazos de colaboración entre los ingenieros próxima a estar en su semana capitular o digamos de celebraciones y bueno, a sus órdenes en cuanto a lo que corresponda el día de hoy. Muchas gracias, ingeniero Tamayo. La verdad que en este día que es feriado y que juega Perú, me dicen todos los colegas, la verdad que no pensaba ni en el fútbol ni en el feriado, pero sí en el tema de programar las ponencias más importantes que hemos tenido, ¿no? Sin desmerecer las anteriores, pero tenerlo usted y la verdad con esas ganas, ¿no? De compartir sus conocimientos, la visión que tiene usted al tema energético, a la generación, en este caso con el tema del día de hoy, cuya conferencia virtual se denomina Monitoreo de las inflexibilidades operativas en la generación eléctrica, ¿no? Es un tema muy importante que usted como especialista en el tema nos va a exponer y la verdad que estamos muy interesados en escucharlo y la verdad que en esta oportunidad, ingeniero, mil gracias. Desde que empezó nuestra gestión 2022-2024, nunca nos dijo un no y la verdad que siempre está, digamos, con esa predisposición para poder participar en este capítulo que es un capítulo, digamos, joven, ¿no? En este caso, por decir, estamos próximos a cumplir 35 años. Igual hay capítulos que lideran, ya van a cumplir casi 58, 60 años, ¿no? A nivel nacional. Y lo que estamos orgullosos es que nuestra especialidad eh, eh, es de valioso aporte, ¿no? A la sociedad, ¿no? Lo que es generación de energía eléctrica, sin la energía, ¿qué podríamos hacer, ¿no? Y hay mucho, mucho que dar todavía, ¿no? Para el desarrollo. Ingeniero, discúlpeme, en breve estamos presentándolo. En esta oportunidad, permítame presentarlo. Usted es el ingeniero Roberto Carlos Tamayo Pereira. Es egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería en la especialidad de Ingeniería Mecánica, Mecánica Eléctrica, ¿no? Facultad de Ingeniería Mecánica, en la especialidad de Ingeniería Mecánica Eléctrica. Muy honroso su mérito, segundo puesto de su promoción. Felicitarlo. Título profesional de Ingeniero Mecánico Eléctrico con honores. Usted, su tesis, ¿no? Cálculo de ingresos por venta de energía y por potencia aplicada a la central hidroeléctrica Cañón del Pato Vaso. Es un tema muy importante y la verdad que estamos muy orgullosos, ¿no? De estar con un profesional, frente a un profesional de su nivel. Su perfil, ingeniero mecánico electricista de la UNI, con más de 30 años de experiencia en el sector eléctrico, magíster en administración de empresas, ha sido director general de electricidad, Ministerio de Energía y Minas, asesor del despacho viceministerial de Energía del Ministerio de Energía y Minas, director del CARELE. Excelente. Nuestro secretario del CARELE o es director, el ingeniero Adrián Zapata, también tenemos un representante actual en el CARELE. Ingeniero Lambayecano, también saludo a mi colega Adrián Zapata, así como director de empresas del sector eléctrico, delegado ante entidades como el OLADE, la CAN, para sus logros, para sus grupos GTOR y CANREL. Ha ocupado cargos de jefatura en el COES y en los INERMIN por 25 años. Es docente actual en las universidades y ponente en foros nacionales e internacionales. Podemos ver su amplia trayectoria como cursos a nivel de posgrado, publicaciones, artículos publicados, por ejemplo, el artículo en la demanda eléctrica en el Perú, artículo en el autoconsumo y la generación distribuida, uso eficiente del gas natural, masificación del transporte eléctrico en el Perú, análisis de la generación eléctrica renovable no convencional en la cobertura de la demanda del CEIN. Ingeniero, la verdad que el pergamino es muy amplio su experiencia laboral y la Sí, verdad sí. que está, la verdad que es un honor ver todo su resumen de vida, ¿no? Pareciera como que eh, es un currículo de alguien que tiene, puede, disculpe, 90 años, ¿no? Pero usted es joven, pero en cuánto tiempo ha logrado, digamos, tener
todo lo que estamos viendo, ¿no? Todas estas publicaciones. Y la verdad que, ingeniero, estamos muy contentos, muy orgullosos de que sea nuestro ponente. Y, ingeniero, la verdad, me quedo sin palabras. Es decir, eh, No, muchas gracias por apoyarnos y la verdad que estamos frente a un gran ponente y un gran precedente, ¿no? muchas Ingeniero, gracias. con, con la venia, digamos, de mi junta directiva, le damos la cordial bienvenida a Lambayeque, donde estamos muy gentil de tenerlo nuevamente y poder compartir el conocimiento que tiene usted. Sin mayor Muchas preámbulo, gracias. damos inicio, ingeniero, a la ponencia. Muchas gracias, estimado ingeniero Pedro Reyes. En realidad, yo siempre, cada vez que algún colegio, sobre todo departamental, me pide, digamos, colaborar, me presto, sin decir, como mencionó, no, porque yo creo que es meritorio que los colegas del Perú, porque somos ingenieros peruanos todos, podamos, digamos, tener el creernos que podemos ser mejores cada día, ¿no? O sea, en todo sentido, ¿no? Y poder, digamos, de alguna manera trascender de la mejor forma, de una manera muy humana, ¿no? Para con nuestra sociedad. Y entonces es en Lambayeque, en Chiclayo, en Piura, ¿no? En la cálida ciudades del norte del país, donde hay también mucha energía y también hay también muchas brechas que cerrar. Nosotros tenemos la obligación de poder, digamos, siempre estar a disposición. Entonces, yo, para, digamos, un poquito avanzar en la presentación, en esta oportunidad les traigo un tema bastante específico, pero muy importante, ¿no? Vinculado, y permítame compartir la pantalla, vinculado al tema de eh, de la flexibilidad operativa. Y permítame también ampliar la presentación. Miren, hace unos días estaba en una universidad que es pequeña, ¿no? Hay una universidad acá en Lima, un poco desconocida, pero un colega me invitó a dar una charla vinculada o digamos que tenía mucha relación con la transición energética, o sea, a nivel académico, a nivel profesional y también en la sociedad, porque pienso que paralelamente a la transición energética, la transición cultural también tiene que ser una realidad. Es decir, tiene que haber difusión de las cosas que en el ámbito, digamos, energético se va, digamos, ya asumiendo como disruptivo, pero también se va desarrollando como una tendencia irreversible, ¿no? Y es que cada vez más, les decía a estos colegas en esta universidad, estos futuros colegas en esta universidad, la tendencia a que se incorporen más tecnologías eólicas, solares y otros tipos de red. Antes ha habido seguramente, no he tenido la oportunidad de escucharlo completamente al colega Sarabia, pero seguramente yo confío también mucho en la generación geotérmica, ¿no? Solo que toda tecnología tiene sus ventajas y desventajas. Una de sus ventajas, desventajas es el tema del riesgo financiero, pero algún modelo de negocio y con mucha voluntad política, esto puede fluir, ¿no? Acá en Chile hay una realidad, ya nuestros colegas o el sistema eléctrico chileno tiene cuenta ya con una planta geotérmica y esas plantas que rotan, ¿no? Las plantas que tienen un generador y tienen, digamos, un movimiento que les permite almacenar energía cinética, permite a todo el sistema gozar de una inercia, ¿no? De una inercia que ayuda, ¿no? A soportar cualquier variabilidad, en este caso de esta variable control frecuencia tan importante para lograr una correcta estabilidad de los sistemas. Entonces, vuelvo a la universidad, ¿no? Entonces les decía, cada vez va a haber más penetración de energías no convencionales, bueno, ya no son tan no convencionales, ¿no? Ya son bastante conocidas, pero que tienen sus, digamos, circunstancias que, por ejemplo, cuando operan desacopladas al sistema y que, digamos, tienen que ser su corriente continua convertida a corriente alterna, ¿no?
y además las fuentes energéticas que la soportan tienen también un componente de alta variabilidad, hacen que, ¿no? Digamos, esas variables generen en los sistemas de potencia alta incertidumbre. Y entonces un sistema eléctrico de potencia no puede operar con alta incertidumbre porque la incertidumbre genera vulnerabilidad, ¿no? Vulnerabilidad. Y nadie quiere estar vulnerable en sus procesos productivos. Nadie quiere ser vulnerable en alguna arista de sus procesos productivos, porque eso representa riesgos, ¿no? Y obviamente todo el mundo trata de alejarse de los riesgos, gestionar los riesgos, mitigar los riesgos, ¿no? Entonces, por lo tanto, en el sector eléctrico, y esto de acá tampoco no es algo que se haya visto en estos últimos tiempos también, esto ya viene siendo evaluado hace tal vez por lo menos un par de décadas atrás, ¿no? El tema de flexibilizar los sistemas para justamente mitigar esos riesgos, para que, miren, la generación convencional pueda acompañar el desarrollo de la no convencional. Algunas de ustedes seguramente han repasado en el plan de transmisión último presentado por el COES, he tenido oportunidad de repasar algún capítulo de ello. Y he visto por ahí una propuesta de la puesta en servicio de una termosolar en el sur, ¿no? Y de dos termosolares, creo, en el sur en 2 años distintos, o creo que solamente una, no he visto bien, lo he visto rápidamente, pero resulta que la termosolar igual tiene las características o los principios parecidos a la de la geotermia, es decir, al final es una planta de vapor, ¿no? Que impulsa, digamos, un generador que rota y que puede estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿no? 24/7. Ya sus características específicas, una obtiene el calor de la tierra, que lo habrá explicado seguramente muy bien el colega Sarabia, y la otra que, digamos, tiene pues esas sales de sodio, ¿no? Que almacenan calor a través de un proceso mecánico, ¿no? De transferencia de calor. También, digamos, que tiene desde el punto de vista de los costos, una connotación muy alta, o sea, son caros. También es una tecnología muy compleja. Pero ambos, ¿qué cosa es lo que brindan? Lo que brindan es, digamos, estabilidad, o sea, las posibilidades de tener o de contar con un sistema más estable, sobre todo, que pueda garantizar una operación sin problemas en el área sur, ¿no? Porque al área sur se le está aportando o se llega con energía al área sur a través de 3 líneas de transmisión. Una de 220 kilovoltios y otras dos de 500 kilovoltios. Eso seguramente lo conocen muy bien. Y hay un límite de transporte. Si no hubiese más energía que rote en el sur, tampoco pueden construirse más centrales solares en el sur, porque se tendría obligatoriamente que disminuir la capacidad de transporte hacia el sur por un problema de estabilidad. Entonces, ¿qué cosa se necesita? Se necesita construir una central que rote en el área operativa sur. Entonces, hasta allí hay restricciones operativas. Esto de acá no tiene que ver con la flexibilidad de las máquinas, ¿no? Pero sí tiene que ver tal vez con un concepto de flexibilidad del conjunto, ¿no? Del sistema. En algunas charlas, y en esta oportunidad no lo voy a expresar así, porque tampoco tengo una lámina al respecto, presentaba una relación muy grande de conceptos, ¿no? Que podían ser, pues, definiciones que abarquen unas 3, 4, 5 PPTs, unas 5, 4, 5 láminas, perdón, de una vez. Y cada concepto puede coadyuvar a la flexibilidad del conjunto, ¿no? Por ejemplo, miren, los mismos contratos, esos famosos take or pay que tienen los suministradores de gas o el transportista de gas con las generadoras eléctricas, antes eran unos contratos muy inflexibles, ¿no? Estaban obligados casi a tener unos contratos para suministros a firme, digamos, con un porcentaje bastante alto, o sea, de todo lo que necesitaban, casi el 85% estaba contratado a firme, es decir, ese 85% lo tenían que pagar, ¿no? Consuman o no consuman la molécula, se transporte o no se transporte la molécula. Ese tema, por ejemplo, era comercialmente bastante
inflexible, ¿no es cierto? Pero si ahora ya no es necesario que contraten todo ese 85% firme, sino tal vez 50% firme, entonces se ha relajado, se ha flexibilizado esa variable comercial y por lo tanto ayuda a una, digamos, mejor disponibilidad, a un mejor desempeño de las centrales termoeléctricas también, ¿no? Y así podemos también hablar de otras variables más, pero en esta oportunidad vamos a hablar acerca de algunos aspectos vinculados a la flexibilidad de los aspectos de diseño constructivos de la máquina, ¿no? O sea, y sobre todo de las máquinas termoeléctricas, porque las máquinas hidroeléctricas son bastante, digamos, incluso hasta más flexibles, más amigables, más versátiles, y por qué no, frente digamos, a variaciones o a transitorios que puedan ocasionarse en los sistemas, también pueden tener una capacidad de respuesta mucho más, mucho más óptima, ¿no? Mucho más óptimas, son más resilientes, unas hidráulicas, son más aplicables, como les digo, más versátiles que una planta térmica, ¿no? Una planta térmica, por ejemplo, no puede arrancarse y pararse como si fuera un motor de auto, ¿no es cierto? ¿No? Tienen que tener tal vez un tiempo mínimo de operación, digamos, que le pueda facultar digamos, y también que podrían no impactarle en sus costos de operación y mantenimiento. Ahorita lo vamos a comenzar a comentar un poco al respecto. Y así otros parámetros que pueden ser, en principio, restricciones, ¿no? Que las centrales termoeléctricas no pueden, de alguna manera, exigirse más allá de ellos. ¿Por qué? Porque podrían estar expuestas a choques térmicos, ¿no? Podrían estar expuestas a tener, digamos, periodos de mantenimiento o, digamos, adelantar periodos de mantenimiento y con ello o tener mayores costos de operación y mantenimiento también, ¿no? Entonces, pero acá hay algo que también les dije a estos chicos de la universidad, ¿no? Les dije, pero si tenemos, por ejemplo, y ahora entremos, abstraigámonos al tema de las centrales termoeléctricas, si tenemos una central ya bastante antigua, ¿no? Por ejemplo, la vida útil de una central termoeléctrica aproximadamente es de 20, 25 años, pero hay centrales que ya han superado esa expectativa de vida y están en muy buenas condiciones porque han tenido seguramente muy buenos programas de mantenimiento y etcétera, ¿no? Eh, y además hay ahora último tecnologías que pueden hacerle upgrades todavía, ¿no? Repotenciar ciertos aspectos de las máquinas para poder prolongar un poco la vida útil de las mismas. Pero si a esas máquinas que ya están antiguas se les quiere exigir con inversiones, digamos, también hacerlas más flexibles, a lo mejor desde el punto de vista de beneficio-costo ya no es conveniente, ¿no? Entonces, pero todos esos principios, más que principios que están vinculados a los diseños constructivos, que es un poco el fundamento del- de la norma con la cual se regulan estos temas de inflexibilidad en nuestro país, ¿no? Aspectos constructivos. Más que ello, es tal vez un tema más de índole económico, es más de índole regulatorio, ¿no? Situación que puede ser ventilado, debatido a través de una cuerda distinta al de que sea solamente constructivo puro, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a tratar de hablar, ¿no? En aras del tiempo también, estos 5 aspectos que ustedes ven. Vamos a empezar con la introducción, un poco poniéndonos en contexto de nuestro mercado y de nuestro SEIN en estos momentos, ¿no? En estos momentos el SEIN, por ejemplo, tiene una máxima demanda que no ha superado en este año todavía los 8.000 megavatios. El año pasado lo superó, perdón, aquí en febrero lo superó, ya, esto es en energía, ustedes dirán, pero yo me acuerdo un poco de memoria, el valor pues es más de 8.000, ya, pero después, digamos, ha habido un poco por la estacionalidad, una caída de la demanda, ¿no? Pero como verán, nuestros diagramas de carga, estos de acá, digamos, nos hacen notar que en algún momento del fin de semana, sobre todo, se necesita menos energía, como es obvio, ¿no? Un sábado, un domingo, un feriado, se necesita menos energía.
Entonces, en esos momentos que se necesita menos energía, a lo mejor es necesario parar unidades térmicas, ¿no? O sea, el despacho económico es bien sencillo, ¿no? Aparte de que tenemos una función de optimización del costo, ¿no? Tratamos de minimizar el costo y eso significa que vamos a seguramente a despachar las centrales de menor a mayor precio, de menor a mayor costo, perdón, no precio, de menor a mayor costo. Las que tengan mayor costo en algún momento, cuando ya no se las necesite, tendrán que salir fuera de servicio, ¿no? Esa es más o menos un poco la lógica. Esto también forma parte de nuestro contexto. Esto es más una especie de evaluación de ventana móvil de 12 meses para ver cómo va el crecimiento de la demanda. En este caso es el crecimiento de los grandes usuarios libres, ¿ya? Ahora, a esto hay que sumarle el crecimiento vegetativo de la carga de la demanda regulada y con eso podremos tener o estimar, como a veces a ojo de buen cubero se dice, ¿no? Un 3% al año de crecimiento en demanda. Pero estamos viendo, ¿no? Que ese valor de 3% no necesariamente pareciera que este año va a ser así. Hemos tenido un dato en marzo negativo, ¿no? Pero claro, también hemos tenido, miren, producto de que ha habido mucho calor en el verano, seguramente todos nuestros procesos de aire acondicionado y etcétera han estado a su plena capacidad, ¿no? Entonces, eh, estamos también, como cualquier otro sistema, expuestos a las variaciones climatológicas, ¿no? Y eso también vamos a ver cuán importante es cuando tengamos que hablar de los pronósticos hidrometeorológicos importantes para ver el comportamiento también de las solares y eólicas, ¿no? Este es un poco el crecimiento de la demanda, es también reconocer qué cargas importantes de usuarios libres hay en el sistema. En el sistema tenemos siderúrgicas, cementeras, industria química, ¿no? Estas refinerías de metales, incluso también ahora último ingresó la nueva refinería de Talara, que tiene una carga importante y que a veces cuando no opera el cogenerador tiene que, digamos, obtener esta energía de la red, ¿no? De la red. Así ha estado operando hasta ahora, hasta que seguramente esté ya a plena carga su generador, que es un cogenerador también, ¿no? Y las grandes mineras, que miren, como verán, en los últimos meses del año, o desde los meses del año pasado, ha estado un poco ralentizada su tasa de crecimiento, ¿no? ¿no? Su tasa de crecimiento. Esperemos que en el futuro esto crezca un poco más. Pero acá podemos visualizar, sí, ya un poco mejor el comportamiento, ¿no? De nuestro parque de generación en el CEI. Esto que ven en líneas achuradas es la demanda, y como a veces uno dice, ¿no? Dios es peruano, y entonces acá, por ejemplo, como verán, miren, ya casi todo el parque de ciclos combinados está en servicio. Estos son los ciclos combinados, ¿no? Acá empezamos con las flores, Calpa, Chilca 1, todos los generadores están operando casi a plena carga y acá hay una componente verde que son turbinas a gas de ciclo abierto que también entran a operar por necesidad del sistema, ¿no? Entonces, miren, ya han comenzado a disminuir las lluvias, ¿no? Y entonces, por lo tanto, es natural que todo el parque eficiente de generación esté operando casi ya en base. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, acá este componente amarillo es lo que nos refleja la operación de las solares y de las eólicas? ¿No? ¿Y qué pasa si en algún momento esto disminuye un poco más? Porque estamos expuestos también a esa fuente que, como les decía, es variable, ¿no? En algunos momentos nos acompaña, por ejemplo, miren, con un porcentaje superior incluso al 10%, pero en otro momento nos acompaña con un porcentaje tal vez de 6%, de 6,5%, ¿no? Es bastante variable el comportamiento de las renovables en el sistema. Cuando haya más cantidad de renovables, a lo mejor se afianza un poco más, digamos, la probabilidad de su participación en el día a día de los despachos, pero siempre va a haber esta incertidumbre de alta variabilidad. Entonces, esa incertidumbre de alta variabilidad, ya sea, y que repercute estacionalmente, porque ustedes verán acá, esta parte de acá es la parte donde había lluvias, había bastante agua, ¿no? Y tenemos entonces acá unas centrales hidroeléctricas que nos pueden ayudar en la regulación de muchas cosas.
pero cuando las centrales hidroeléctricas disminuyen, las que van a acompañar la regulación de cualquier variación en el sistema, y cuando hablo de variación, hablo de, de la variación de las variables de control, frecuencia, voltaje, ¿no? Van a tener que también ser apoyadas por estas centrales termoeléctricas, ¿no? Entonces, estas centrales termoeléctricas, estas centrales convencionales en general, digamos ya casi como principio, ¿no? O como precepto, como yo creo que ya como un principio, ¿no es cierto?, de los mercados en estos tiempos, es que acompaña, ¿no?, el desarrollo o la mayor penetración de las energías renovables en los sistemas eléctricos, ¿sí? Entonces acá yo digo, Dios es peruano, porque ¿qué pasaría si la demanda hubiese seguido creciendo, ¿no? En estos momentos a lo mejor hubiésemos podido tener ya operación con diésel como hemos tenido en esta oportunidad, dado que en esta oportunidad se estaban retrasando las lluvias, ¿ya? Estaban retrasándose las lluvias. Este es un gráfico en por unidad, ¿no? O sea, en realidad, a veces alguna tendencia que quisiéramos observar bien, porque acá, digamos, hay bastante agua, ¿por qué ingresan las diésel? Bueno, es que el gráfico no representa exactamente la magnitud de los megavatios, ¿no? Sino es más o menos un porcentaje representa el porcentaje, ¿no? Es un por unidad. Aquí hay un mejor detalle, ya no solamente de los ciclos combinados, sino también de sus turbinas a gases y de sus turbinas a vapor, ¿ya? Y entonces es el mismo gráfico, solo que acá está un poquito más discretizado. Y podemos ver la cantidad de unidades, ¿no?, que están de alguna manera sometidas a los esfuerzos o, digamos, sometidas a las incertidumbres, sometidas a la dinámica de las operaciones de nuestro SEIN, ¿no?, de las operaciones de nuestro sistema eléctrico, ¿ok? Eh, Esto de acá que ven en rojo es el costo marginal. Estamos viendo que el costo marginal da una señal de casi, este es en Lima, ¿no?, en la barra Santa Rosa. No hay mucha variación. Si ponemos las barras del sur, en algún momento habrá habido congestión y habrá habido un poco de mayor costo marginal en el sur, ¿no? Entonces, acompaña las expectativas, digamos. ¿Y por qué he puesto el costo marginal? Porque todo agente también tiene la expectativa de maximizar sus ingresos, de maximizar sus beneficios, ¿no?, en función a un costo de oportunidad. Y bueno, la primera señal que nos aproxima a evaluar esos costos de oportunidad son el costo marginal, pues, ¿no? Y este gráfico de acá, finalmente, ¿no?, nos ilustra algo que justamente nos va a hacer entrar en reflexión. Y es que, miren, los puntitos representan las máximas demandas en el SEIN, ¿no?, en este periodo, ¿no?, desde noviembre de 2023 hasta más o menos estas fechas. Como ustedes verán, las máximas demandas en mayor cantidad se han venido dando en las horas diurnas del sistema, entre las 10 de la mañana y las 16 horas, miren, ¿ya? Y los puntitos rojos significan que ha habido operación de unidades diésel en esos momentos, en esas máximas demandas. Entonces, cabe o no la reflexión de que en estos momentos, ¿no?, para desplazar incluso estos puntitos rojos, deberíamos poder tener ya pues la posibilidad de que estén operando más centrales solares, porque es donde pueden, digamos, ellas tener su mejor desempeño, obviamente, durante las horas diurnas, ¿cierto? ¿No? Entonces, hay algo que, bueno, todo yo creo que la mayoría de ustedes lo saben, hay un proyecto de ley en el Congreso que deberíamos pensar que los legisladores lo deben aprobar pronto, ¿no? Porque dado que hay, digamos, riesgos de congestión en el sur, hay, digamos, esta situación de que las horas de máxima demanda se están dando en las horas diurnas, y ahí es donde se debe aprovechar de la mejor forma esta fuente inagotable del sol. Y no porque querramos tener muchas solares en el sistema, sino que no queremos solamente quemar diésel, ¿no? O alejar un poco también la sombra de los altos costos marginales y de la operación con diésel. El problema de las horas punta es otra realidad, ¿no? Es otra realidad. Aquí hay algunos puntos donde opera diésel, ¿no? Pero hay que enfocarlo de otra forma. Acá yo solamente quería pedí el tiempo para un poco reflexionar acerca de que las máximas demandas se están dando en las
horas diurnas. ¿Por qué? Porque el comportamiento de la demanda, los usuarios están tendiendo una caracterización de la demanda distinta a lo clásico, ¿no? Cada vez los usuarios van a depender mucho de la tecnología y la tecnología necesita electricidad y donde, digamos, consumen más esa tecnología. No consumen cuando se van a dormir, ¿no? Sino la consumen durante las horas que laboran. Y esas horas que laboran son, o que donde hay más comercio u otras actividades económicas, es durante el día, ¿no? Por eso es que la tendencia de que haya máximas demandas en las horas diurnas no es una realidad solo del Perú, sino es una realidad mundial. Por otro lado, ¿no? También las hidroeléctricas no es que todo sea una panacea para ellas, sino que hay algunas que, por ejemplo, pueden tener algunas, incluso yo diría, ah, fallas de diseño y fallas de origen. Por ejemplo, bueno, estamos en el gremio de los ingenieros, que es algo también un poco medio académico también, ¿no? Porque todos necesitamos aprender y esta es información pública. Por eso es que me he animado a hablar de las grandes centrales hidroeléctricas que tenemos en el país. Y podemos ver que Cerro el Águila, Mantaro, pero no Chagua, tiene, y Huinco, ¿no? También, factores de planta relativamente razonables, ¿no? Pero Chagua no, ¿no es cierto? Chagua tiene un problema, Chagua tiene que afianzar mejor su cuenca para poder mejorar este factor de planta. Si no, digamos, tiene casi como una especie de elefante blanco ahí, ¿no? Entonces, pero lo traigo a cotación por el hecho de que las hidroeléctricas también tienen su pequeña probabilidad de incertidumbre en los despachos de generación, ¿no? Entonces, imagínense entonces la suma de incertidumbres. Entonces, la flexibilidad, ¿qué cosa es? La flexibilidad es esa capacidad de resiliencia para poder mitigar, gestionar esas incertidumbres. Esa es la definición a la que muchos expertos han arribado a través de organizaciones, no solamente de profesores o de personas que exponen el tema, sino ya las mismas organizaciones han definido qué cosa es la flexibilidad. Entonces, todas las tecnologías tienen sus pros y sus contras, ¿no? Incluido la hidráulica, para no decir, oye, toda la culpa la tienen las solares y eólicas. Bueno, pueden ser, miren, así, solamente hablando peyorativamente o hablando muy, ¿cómo se dice? Con términos muy familiares, ¿no? Pueden tener a lo mejor un 80% de responsabilidad y las hidráulicas es un 20% en todo esto de la incertidumbre, ¿no? Y para adelante, ¿no? Esto es hasta aquí, hasta el 2024, está actualizado el dato. Hemos alcanzado, miren, una penetración de aproximadamente 10% de energías renovables en el sistema, en el SEI, y hacia el 2050 es muy probable que lleguemos a los 20 o tal vez a los 30. Algunos son muy optimistas y quieren llegar a los 40, al 40%. Vamos a ver, no, eso no se sabe. Pueden haber muchas variaciones de escenarios a través del tiempo, ¿no? Incluso no estamos ni seguros si vamos a seguir disponiendo de un gas barato por mucho tiempo, ¿no? Dado que el contrato de camisea se acaba en el 2038, si no me equivoco, ¿no? Entonces, a partir del 2038, a lo mejor vamos a tener un gas con un precio distinto, ¿no? Entonces, los escenarios van a cambiar, ¿ok? Este gráfico siempre, bueno, lo he presentado en las exposiciones, un poco que nos ayuda a visualizar cómo el SEIN a través de los años, ¿no? Ha ido haciéndose más robusto. Es decir, gracias también a mayores inversiones en las líneas de transmisión, que eso en efecto ha traído como, digamos, una gran ventaja para nuestro SEIN, tener una mayor capacidad de cortocircuito. O sea, el sistema es más robusto, el sistema puede incluso soportar mayor penetración de energías renovables, etcétera, ¿no? Entonces, acá tal vez la reflexión es, tenemos una operación en estos tiempos, perdón, al 2024, una operación tal vez bastante segura, porque el SEIN es robusto, pero no tenemos esa operación todavía flexible, ¿no? No tenemos esa operación flexible, porque al 2040 o al 2050 necesariamente tenemos que tener ya una operación segura y flexible para poder soportar, ¿no? La mayor cantidad de energías renovables, sobre todo eólicas y solares,
digamos que quisieran estar interactuando con la inercia que debe, la adecuada inercia que debe existir en el sistema, con los adecuados, digamos, sistemas de regulación que pueden provenir de un mercado de servicios complementarios, ¿no? Aspectos que seguramente se van a regular poco a poco en el país, como se ha regulado, se ha venido regulando en otros países. ¿Y por qué? ¿No? ¿Y por qué, digamos, tenemos que ser previsores? Porque tenemos un gran potencial geotérmico, claro, pero la geotermia rota, ¿no? ¿No? Y ojalá que en algún momento se animen a instalar a desarrollar algún proyecto geotérmico. Tenemos gran potencial eólico de hasta 22.000 megavatios y con muy buenos vientos en el Perú, ¿no? Que no hay que necesidad de explicarlo mejor. Tenemos también una muy buena radiación, pero si queremos poner más centrales solares en el sur, entonces tenemos que darle mejores condiciones, sobre todo de inercia al sur, y por eso es de que se proponen instalar centrales con elementos digamos que generen electricidad y que sean rotativos, ¿no? Ya sea como la termosolar que propone el COES, en la cual yo la verdad no simpatizo mucho, ¿no? Más simpatizo con la geotermia, aunque digan que la geotermia es más cara y tal vez de mayor riesgo, ¿no? Pero hace tiempo pues se ha debido empezar con su desarrollo, ¿no? O sea, a veces se espera al final, ¿no? Que sucedan los problemas para tomar a veces algunas decisiones muy apresuradas, ¿eh? Hay biomasa, pero la biomasa es muy marginal en nuestro país y además todavía es una tecnología que trae, digamos, un CAPEX muy alto, ¿no? ¿No? Una inversión muy alta. Mi principio, y el cual siempre defiendo, es que todas las tecnologías son importantes. Aquí hay que siempre distinguir que, que a todas ellas hay que identificarles su eficiencia, el precio con el cual se puede convertir la fuente primaria en fuente secundaria y la disponibilidad del insumo. Después de que uno ha evaluado, y eso lo hace, pues, lo hacen en el planeamiento, ¿no? De ahí todas las fuentes pueden ser consideradas importantes para el desarrollo de una matriz. Aquí les traigo a cotación lo que, digamos, va a suceder en lo que resta del tiempo hacia adelante para los sistemas eléctricos. Que todos los sistemas van a tener una forma de curva de Pato porque cada vez va a haber mayor penetración de energías renovables y va a haber sobre todo mayor penetración de centrales solares en el sur y centrales solares también a partir de la generación distribuida, que es otra alternativa, ¿no? De tener, digamos, energía a partir de muchos usuarios en el sistema, ¿no? Es un tema que no lo estamos tocando en clase, ¿ya? Pero, miren, este es digamos, un gráfico antiguo ya, ¿no? Del sur de Australia. Hay unos gráficos más modernos ahora del sur de Australia donde han instalado más eólicas, pero este es el más didáctico, ¿no? El que nos dice, miren, las centrales convencionales, estas de gas, por ejemplo, están presentes siempre porque están acompañando el control de la frecuencia, el control del voltaje, el control de cualquier circunstancia, cualquier transitorio que puede ocurrir en los sistemas eléctricos, ¿no? Y acompañan a quién, acompañan a las centrales no convencionales, ¿no? ¿No? O sea, todo ha sido posible, ¿no? El desarrollo de esta gran cantidad de energía no convencional es porque estas máquinas seguramente soportan, ¿no es cierto?, y aportan la regulación necesaria. Al final, todos los sistemas alcanzarán su curva Pato en algún momento. Este gráfico también me gusta, es un poco antiguo, sí, yo lo sé, ¿no? Es el año 2018 aproximadamente, pero yo sé que hasta ahorita China mantiene su nivel de carbón y ellos dicen que al 2060 recién van a ser net cero, es decir, las centrales convencionales todavía van a estar funcionando por muchos años más, ¿ya? Entonces, pero como les digo, ¿no? Hay centrales convencionales nuevas, ellas sí pueden tener o recibir las inversiones como para poder ser flexible, para poder darle flexibilidad, pero a las centrales bastante antiguas hay que pensarlo dos veces también, o sea, esas son realidades, pero eso es un punto más regulatorio, más económico. Este es los escenarios de Bloomberg, ¿no? Para, digamos, un escenario verde, en el cual al 2050 va a haber mucha energía renovable y casi nada de energía fósil,
Pero les estoy diciendo que China, ¿no es cierto?, la India y otros, hasta incluso algunos países de Europa van a seguir usando carbón y gas. Entonces, este escenario gris es un poco un escenario más real. Pero si en el fondo, ¿no? Ya las cosas, digamos, no mejoran y por ahí surge una tecnología eficiente nuclear, Bloomberg también dice, no es, digamos, no nos podríamos, digamos, sentir, ¿qué les puedo decir? Que hemos descubierto la pólvora, si es que, o sorprendernos, ¿no? Si es que la energía nuclear también toma participación en un escenario rojo. Vamos a los diseños regulatorios. Entonces, ¿qué se necesita en un sistema? Regular los servicios complementarios, ¿no? A través de un mercado. Actualmente, nuestro CEIN, digamos, existen los servicios de regulación primaria de frecuencia, de regulación secundaria de frecuencia. Hay una bolsa con la cual se compensa cuando hay regulación de tensión, etcétera, etcétera. Pero hasta el momento esos servicios no los paga la demanda, ¿no? Entonces hay unas tareas más adelante en la cual todos nos preguntamos, y cuando todas las energías renovables crezcan, esos servicios complementarios a lo mejor se convierten en un mercado de servicios complementarios y entonces a lo mejor participa la demanda, ¿no? Algunas preguntas de esa naturaleza. Pero esta confiabilidad que se obtiene a partir de estos servicios no es algo que, digamos, también se haya descubierto ahora, ¿no? Es algo, ¿no? Que ¿qué les digo? Ha aparecido con el génesis de los sistemas de potencia, es decir, desde que se inventó una central, ya sea térmica y después hidroeléctrica o al revés, siempre ha tenido que estar al costado de esa central térmica e hidroeléctrica un sistema de regulación, ¿no? Porque siempre tenía que estar girando a una velocidad constante, ya sea de 50 Hz o de 60 Hz. Entonces, por lo tanto, esto no es nada que, digamos, desconocido, es algo conocido, solo que ahora tiene connotaciones un poco más económicas, ¿no? Y sobre todo de mayor responsabilidad frente a sistemas en los cuales está presente, muy vigente las normas técnicas, por ejemplo, de calidad. ¿Ok? Con relación entonces a la flexibilidad del sistema, ¿ya? Bueno, en la medida de que las energías no renovables, solares y eólicas, se incorporen más al sistema, ¿no? Va a ser necesario siempre monitorear en tiempo real, por ejemplo, los temas de estabilidad, los temas de reserva, los temas de control automático de generación, ¿no? Etcétera, etcétera. Ya no en tiempo real, pero sí, por ejemplo, en la programación diaria, ¿no? Tal vez evaluar lo que significan los costos por flexibilizar. En realidad van a haber incluso subastas por la capacidad por ejemplo, en Colombia se han instalado muchas plantas solares porque participan en unas subastas de capacidad que después participan en el mercado del despacho diario, ¿no? Porque tienen que garantizar cierta cobertura de acuerdo a las normas, por ejemplo, del mercado colombiano. Entonces, hay costos que evaluar, hay, digamos, aspectos vinculados también a las reservas y, como siempre, ¿no? A las incertidumbres que pueden haber en cualquiera de los escenarios, ya sea de muy corto plazo, en todos los escenarios se va a tener que evaluar incertidumbres, ¿no? Pero con mayor razón en las programaciones que tienen que ser ex ante, en nuestro caso, para, digamos, lograr un programa con, digamos, un despacho que sea seguro, ¿no? Y así, ¿no es cierto? Esos mismos criterios para los temas de la planificación de mayor horizonte, definitivamente, ¿no? El almacenamiento de energía, el almacenamiento de energía ya tampoco escapa a algo que es desconocido, ¿no? Y más bien hay toda una disciplina con relación a esta actividad que también se ha vuelto una actividad económica y se han vuelto modelos de negocio también, pero que pueden tener distintas aplicaciones, porque puede haber almacenamiento, por ejemplo, para el caso eléctrico, ¿no? Térmico, a partir de esas sales fundidas en esas termosolares, ¿no? Pero, por ejemplo, hay algunos aspectos que están en investigación que podrían, digamos, de alguna manera ser la competencia del almacenamiento electroquímico, ¿no?
pero digamos seguramente en estos momentos es muy caro, ¿no? A partir de supercapacitores, etcétera. Ahora, los más conocidos en estos tiempos y que ya están cada vez más disruptivos, más asequibles, pero todavía están siendo unidades caras, son los sistemas de almacenamiento de energía a partir de baterías, los famosos BES. En el Perú, ¿cuántos BES hay? En el Perú ya hay como 4 o 5 BES, ¿no? Hay cuatro, tres grandes y uno pequeño, los tres grandes aplicados a la regulación de frecuencia en los ciclos combinados más grandes que hay en el Perú, en Ventanilla, en Chilca y en Calpa. Y hay una vez pequeña en una central pequeñita también hidráulica que hay de Yarucaya, que también tiene una pequeña central solar. Muchos agentes están, digamos, apostando también por, digamos, tener plantas pilotos como para poder experimentar, digamos, las bondades de estas nuevas tecnologías, ¿ya? Acá, por ejemplo, en Perú no hay centrales de bombeo, pero en Europa hay muchas centrales de hidrobombeo, centrales reversibles, ¿no? Y también se están experimentando con volantes de inercia. Es decir, hay un desarrollo tecnológico para los sistemas de almacenamiento impresionante, ¿no? Esto de acá es un cambio de paradigma. ¿Y por qué un cambio de paradigma? Porque hace muchos años en la vieja escuela a nosotros nos decían la energía no se puede almacenar, salvo que nos decían la energía potencialmente sí la puedes almacenar en un gran espejo de agua con una presa, ¿no? Y ahí pues hay una energía potencial almacenada a partir de agua, ¿no? Estas centrales de bombeo, de hidrobombeo reversibles no son unas centrales tampoco diseñadas ahora último, ¿no? Sino también tienen ya una especie de historia, o sea, tecnológicamente vienen arrastrando un estado del arte de hace muchos años atrás. Eh, pero ahora cada vez más son necesarias, ¿no? Porque una de estas puede suplir, por ejemplo, creo que 40.000 baterías de plomo ácido o de iodo litio, me parece por ahí había visto una equivalencia, ¿no? En una central de bombeo es equivalente a unas 40.000, dependiendo del tamaño también, ¿no? Ese para el ejemplo de una central que no me acuerdo su potencia. Y es que, digamos, para los grandes sistemas de potencia, esta es la mejor solución, solo que estas centrales de bombeo también son caras, ¿no? Entonces, el paradigma que les digo que ha cambiado es pues, que ya la energía en estos tiempos cada vez es más asequible a que pueda ser almacenada, ¿no? Antes eh, teníamos la vieja escuela de que no podía ser almacenada. Y finalmente, en el cambio de paradigma, en los aspectos regulatorios para toda esta transición y todos estos procesos de flexibilizar también los sistemas, están las ventajas que podrían traer en esta primera etapa para las industrias que utilizan hidrógeno y que podrían ayudar a cumplir el objetivo de su huella de carbono, de reducir el uso de sus emisiones de lo que puedan estar contaminando y que puede registrarse a partir de su huella de carbono, valga la redundancia, pero todos estamos expectantes de que en algún momento, por ejemplo, alguna empresa como Siemens, como alguna fabricante ABB también, por ejemplo, de alguna máquina térmica, pueda decir, a partir de ahora, yo ya en mis centrales, en mis turbinas a gas, puedo quemar hidrógeno. Ahora, nosotros, los que estamos haciendo un seguimiento, los comentarios a las noticias, a las investigaciones en algunas universidades, sabemos que hay unos pilotos ya donde ya en laboratorio, ¿no? Ya pequeñas microturbinas están funcionando con hidrógeno, así como acá en Perú también hay motores de combustión que los han transformado a quemar hidrógeno también, ¿no? Pero en unas turbinas lo delicado es el quemador, o sea, un quemador tiene que estar diseñado en la cámara de combustión, ¿no? Para soportar esas altas temperaturas y lo inestable que también es el hidrógeno para los procesos de combustión. Entonces hay todavía un derrotero. Entonces, ¿qué cosa ha dicho por ahí Siemens? Ha dicho, en el 2035 yo voy a tener probablemente ya probado el diseño de un quemador que va a poder soportar las altas temperaturas del hidrógeno. Entonces esperemos al 2035 a ver qué pasa, ¿no? Porque sería un gran aporte tener al hidrógeno con nosotros. En el sector eléctrico, ¿no es cierto? En el sector de la generación. Les comentaba que las definiciones de flexibilidad de un sistema son diversas. Pero si comenzamos a leer cada una de ellas, vamos a ver que todas más o menos expresan que es una capacidad
¿no? De gestionar, una capacidad de mitigar, de hacer frente, ¿no? A la alta variabilidad de estas fuentes de energía, ¿no? Primarias, y también hacer frente a las incertidumbres que con ellas, que traen ellas, ¿no? Esas incertidumbres que pueden provenir tanto de la fuente de la oferta, ¿no? Del sol y del viento, como también pueden provenir esas incertidumbres de la demanda, porque cada vez más ya en esta situación en la cual las decisiones se toman más descentralizadamente, es decir, hay muchos lugares donde hay mucha generación distribuida y hay mucha gestión de la demanda, es decir, hay mucho medidor electrónico, mucho medidor inteligente, no necesariamente en nuestro país, pero en otros donde la propia demanda a nivel doméstico o a nivel regulado o a nivel también de gran usuario, pueden de alguna manera gestionar su demanda, ¿no? Hay incentivos para ello, ¿no? Entonces también es un trabajo coordinado, ¿no? Es decir, avanzamos con la tecnología que puede hacer esto con la demanda para optimizarla, que puede hacer esto con el almacenamiento para optimizar también la energía que pueda estar perdiéndose en algún punto del sistema, pero necesitamos la regulación, ¿no? Para poder brindar los incentivos necesarios. Yo antes pensaba que la flexibilidad del sector o la flexibilidad de los sistemas eléctricos no se podía medir, ¿ya? Pero bueno, no estaba tan equivocado porque en realidad ahora último he visto por ahí una literatura en el cual han encontrado un indicador para, digamos, acompañar, digamos, el ratio de flexibilidad de los sistemas. La IRENA en el año 2018, creo que este es un grafiquito de IRENA del año 2018, nos decía, ¿no? De alguna manera gráfica, que la flexibilidad podría estar representada por estas áreas para un sistema tradicional. Esto acá era una cadena de valor del sistema tradicional, ¿no? La generación, la transmisión, la demanda. Y resulta que, miren, acá vemos la demanda, que digamos es una actividad económica de la cadena de valor bastante pasiva, ¿no? ¿No? Pero cuando las nuevas tecnologías, digamos, se integran, por ejemplo, a la actividad de la demanda finalmente va a necesitar muchos dotes de flexibilidad porque se va a volver una actividad más activa, ¿no? Ya no tan pasiva. Va a poder incluso autogenerar su propia energía y también gestionar los problemas que trae ello, ¿no? En los flujos de las redes en distribución, que es una problemática distinta a la del transporte, ¿no? Pero definitivamente en generación la flexibilidad o las necesidades de flexibilidad aumenta, ¿no? Aumenta. Entonces, por lo tanto, esta flexibilidad se puede medir, ¿no? Y para los efectos de poder, como les decía en el título de un poco la exposición, monitorearlas. En estos tiempos han habido bastantes trabajos que han estado hablando de que sí se puede eh, generar un indicador, ¿no? Eh, y con estos temas como les decía, ¿no? Este gráfico es, digamos, bastante ilustrativo porque esquemáticamente o gráficamente podemos ver los volúmenes de flexibilidad por cada actividad. Entonces, esas actividades las podemos ver acá y todas estas de acá contribuyen o todas estas de acá de alguna manera necesitan, ¿no? De cierto estado del arte, de reformular algunos procesos, de reinventar algunas situaciones de control para mejorar o de tener inversiones, ¿no es cierto?, para poder soportar, gestionar mejor esa mayor penetración de renovables en el sistema, esa mayor también posibilidad de integrar nuevas tecnologías, porque recuerden que no solamente se integra el sol y el viento a la a la conversión de electricidad para las redes, para los sistemas de potencia, sino también, por ejemplo, se puede incrementar los desechos forestales y eso genera biomasa. Se puede incrementar también la generación a partir de gas natural, que puede ser con microturbinas, que pueden aprovechar el gas que está disponible en alguna red de distribución de gas y está dentro del sector de distribución eléctrico, ¿no? Entonces a ese concepto se le llama
recursos energéticos distribuidos, ¿no? Ya no solamente generación distribuida, sino recursos energéticos distribuidos. Entonces, por lo tanto, todo ello tiene que, y con la llegada del hidrógeno, los vehículos eléctricos y, digamos, y reemplazar las antiguas, tradicionales bombas de calor, digamos, que eran a partir de, tal vez, de vapor y de gas, a hacerlas a partir de, o digamos, tener un principio en funcionamiento a partir de la electricidad, son pues desafíos que finalmente requieren que un sistema sea bastante flexible. La gestión de la demanda ayuda a esa flexibilidad, no ayuda, más bien la gestión de la demanda genera más incertidumbres, ¿no? Entonces, por lo tanto, tiene que haber metodologías, formas de cómo administrar esa gestión de la demanda. ¿El almacenamiento ayuda? Sí, el almacenamiento ayuda, pero digamos en cierta forma también tendrá algunas limitaciones, ¿no? Limitaciones. Hemos visto que puede haber diversos tipos de almacenamiento, como el que vamos a ver acá, pero este es para un sistema eléctrico. Pero lo que sí pues va a impactar mucho es la alta variabilidad de las fuentes con las cuales se producen en las tecnologías solar y eólica, ¿no? Entonces, por lo tanto, les decía, y el COES está trabajando en un procedimiento para, digamos, establecer finalmente las pautas necesarias, las obligaciones necesarias, es decir, los deberes también de los agentes para con los pronósticos pertinentes, adecuados digamos, de las condiciones meteorológicas que arrastran a la cantidad de radiación y de fuerza del viento, ¿no? Que pueden tener, digamos, los diversos agentes que participan en el mercado que administra el COES. Pero por otro lado, y todavía no hay regulación para esto, ¿no es cierto? Y viendo que, por ejemplo, pueden haber acá excedentes, ¿no? De un parque solar que, digamos, ha podido, ya no ha podido aprovecharse esta parte, ¿no? ¿Cierto? De la energía solar, porque acá ha habido una carga mínima donde ya no podían bajar más las, digamos, unidades convencionales. Esta central, en vez de que se vierta, digamos, se almacena, ¿no? Se almacena y por lo tanto cubre, acá el ejercicio es, digamos, un poco más, ¿qué les digo? Más dramático, ¿no? Porque acá nos dicen, esto de acá es una energía no suministrada, entonces no se cubre esto. Ah, pero con los excedentes de acá vertidos en las renovables, ¿podemos cubrir ese espacio? Sí lo podemos cubrir, ¿no? Es como solamente un ejemplo, ¿no? Pero esto de acá que se llama una aplicación de las BES para arbitrar en el mercado eléctrico todavía no es de aplicación en nuestro país, pero en muchos países, por ejemplo, como en Chile, ¿no? Donde hay un vertido de energía solar, ya debería ser de aplicación. Me parece que están regulando esto, o a lo mejor ya hay una regulación, ya le perdí el paso. Y entonces, ¿por qué debemos de alguna forma controlar esas variables? Porque los fenómenos que se producen a través, digamos, ya de un comportamiento real, digamos, ya en la operación, y que están acompañados de mucha incertidumbre porque se va el viento, regresa el viento, se va el sol. Imagínense que pasa una nube por allí y, digamos, la pérdida de carga es significativa en una gran central solar. Y si a eso se superpone, por ejemplo, en una doble situación, también la pérdida de viento en alguna parte del país, entonces hay dos componentes que van a profundizar el problema y van a generar una variación, digamos, de frecuencia importante, ¿no? Entonces, este tipo de comportamientos genera incertidumbre y, digamos, están caracterizados porque son tienen una alta variabilidad, ¿no? No son altamente variables, sino tienen una alta variabilidad. Y bueno, esto de acá, esto queda como una especie de, digamos, de tarea para todos nosotros, porque algunas cosas seguramente las hemos visto en algún momento, pero no hemos tenido el tiempo de poder, definición por definición, ir estudiando repasándolos, volverlos a aprender, ¿no? Porque hay algunas cosas que hemos tenido que desaprender para volver a aprender otras, ¿no? Pero hay, por ejemplo, dentro de todos los horizontes temporales, digamos que se pueden suscitar en un mercado eléctrico,
Hay, digamos, eventos transitorios que pueden ser de segundos, de milisegundos, donde hay dispositivos que nos pueden efectuar la regulación y están diseñados para ello, ¿no? Por ejemplo, un regulador de velocidad, ¿no? Por ejemplo, un rechazo automático de carga, ¿no es cierto? Y que alivian los problemas de estabilidad, etcétera. Entonces, si ya teníamos problemas antes de las renovables, ¿no? Con las características que tienen estas renovables, estos problemas se van a agudizar, ¿no? Entonces, por lo tanto, es necesario, ¿no? Tareas de flexibilidad, de flexibilización de los parques de generación, ¿no? Algunos, digamos, algunas sutilezas o mejorar algunos aspectos de los despachos, algunas simulaciones, digamos, por ejemplo, que tienen que incorporar sistemas de almacenamiento, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí la tarea es tratar de repasar esto en la medida posible. Ahora, acá en la AXISA es tiempo, ¿no? Pero, perdón, en la AXISA. En la ordenada, ¿no? Estamos con las tecnologías ordenadas de menor a mayor costo, ¿no? Todas estas tecnologías ayudan, estos procesos también ayudan a mejorar la flexibilidad, pero algunos son más baratos y otros son mucho más caros, así que también se toma en consideración esos temas. Aquí, tal vez ya haciendo una comparación y considerando los costos también, hay tareas factibles y hay tareas que se tienen que visualizar o evaluar para el largo plazo, ¿no? Entonces aquí podemos, por ejemplo, ver el tema de la gestión de la demanda, el tema de tener una red más fortalecida, el uso de los FACTS, ¿no? Que también está un poco de moda, ¿no? Tener estas centrales reversibles, ¿no? De hidrobombeo, ver cómo bajan los precios de las baterías, los sistemas de almacenamiento, para efectos de poder ayudar, coadyuvar a la flexibilidad de los sistemas, ¿no? O sea, las nuevas tecnologías aparecen, algunas traen desventajas, pero hay otras que, digamos, necesariamente tienen que ser utilizadas para flexibilizar los sistemas. Ahora, ¿se puede exigir más a las centrales convencionales para que flexibilicen los sistemas? Sí. Se necesita a lo mejor un tema de incentivos como para que puedan ser reconocidos sus mayores costos porque van a tener más operación y más costos de operación y mantenimiento. También, ¿no? También, ¿ya? Entonces hay tareas pendientes. Y cuando les decía, ¿no? Si se podía medir la flexibilidad, entonces ahí ya digamos estudios donde, por ejemplo, pueden de alguna manera hacer algunas sensibilidades, ¿no? Y determinar algunos ratios, ¿no? Considerando, por ejemplo, a algunos niveles de flexibilidad por unidad, considerando probabilidades de ocurrencia, ¿no? O exigencias que pueden ser, digamos, impartidas esas exigencias a los Bs en diversas, por ejemplo, en diversos tamaños, ¿no? Entonces, esta sensibilidad que se hace a los Bs es una idea de cómo, por ejemplo, se puede valorizar la flexibilidad en los sistemas, ¿no? Eso no lo vamos a entrar en detalle porque también es parte ya de los análisis que todos tenemos el deber de empezar a aprender y de tomar conciencia de qué significan. Pero también se los puede evaluar a partir de la probabilidad, ¿no? De garantizar de que, por ejemplo, vamos, como dice acá, ¿no? A predecir una máxima demanda y eliminar ese excedente que podría haber sobre esa máxima demanda, ¿no? Eliminar esos picos a partir de probabilidad. Después hay, digamos, algunos requisitos de flexibilidad en diferentes temporalidades que también se pueden, digamos, desarrollar, ¿no? O sea, hay, digamos, también diseños constructivos, o perdón, diseños regulatorios que pueden facilitar la creación de mercados de servicios complementarios. Si hay con estas variables, digamos que ahorita están muy chiquito, también por el tema de los tiempos, a lo mejor no lo vamos a poder ver en detalle,
pero que ya, digamos, funcionan en Europa. Entiendo que, y la verdad casi me tengo que volver a conectar, ya nuevamente volver a repasar los temas, por ejemplo, que están sucediendo en Chile. Hace tiempo no lo he hecho, pero ellos estaban tratando de regular sus servicios complementarios, ¿no? No sé hasta qué nivel habrán llegado todavía. Les mentiría si me animo a decirles que ya ellos tienen un mercado de servicios complementarios, pero a lo mejor ustedes durante el periodo de preguntas, a lo mejor me dicen sí, ya tienen. Entonces, qué bien, pues, ¿no? Y después, acá, por ejemplo, también indirectamente se pueden medir, ¿no? Digamos, las mejores condiciones a partir de algunos indicadores que ven acá, ¿no? Digamos, una mejor o peor o igual, ¿no? Condiciones, digamos, de seguridad para el sistema. Y si, digamos, eso condiciona una mayor flexibilidad, entonces vamos a poder decir, oye, ¿sabes qué? Ese sistema está mejorando tanto en su confiabilidad como en su flexibilidad. Por ejemplo, pérdidas de carga, ¿no? Entonces, si cada vez hay menos pérdidas de carga, producto de que, digamos, la penetración de las renovables ha sido superado, digamos, por llamémosle así, ¿no? Un incremento de esa flexibilidad en el sistema, entonces vamos a ver que estas pérdidas de carga no se han incrementado, ¿no? Al contrario, o sea, a lo mejor ha podido inclusive disminuir. Hay otros indicadores en los cuales asumen un algoritmo para, digamos, establecer la posibilidad, la probabilidad de que puedan mejorarse, por ejemplo, los tiempos de arranque, ¿no? Los tiempos en los cuales también se toma carga en las centrales, sobre todo termoeléctrica, ¿no? Ese concepto también está siendo, lo he leído en algún momento y está siendo utilizado para poder determinar esa flexibilidad. Eh, ¿Qué cosas son los estimadores de Kernel? ¿No? Es una unidad, ¿no? Que permite, de alguna manera, medir también la flexibilidad, ¿ya? Y entonces, esto a partir, digamos, de la utilización de estos elementos en el sistema, ¿no? También es parecida a la probabilidad a la forma indirecta como se calcula, cómo se puede estimar acá que la flexibilidad ha mejorado. Aquí ya hay una posibilidad de estimar también a través de esta técnica estadística, ¿no? En cuánto ha mejorado la flexibilidad, considerando primero a estos actores, ¿no? O estas variables que interactúan en pro de esa flexibilidad. Ahí hay un algoritmo y acá ustedes pueden conseguir un poco la fuente. Yo, la verdad es que no he tenido mucho tiempo para encontrar, digamos, el algoritmo que yo lo he leído en algún momento, y es un algoritmo que, como os digo, nos establece a partir de una teoría estadística la probabilidad de que las cosas funcionen bien. Y también cuando uno, por ejemplo, le dice el dato le da un dato de mayor exigencia, va a calcular la probabilidad de que a lo mejor las cosas van a salir mal, ¿no? Por ejemplo, la, para calcular el margen de reserva rotante, el COE se establece una probabilidad también de ocurrencia, ¿no? De uso de centrales termoeléctricas, ¿no? O de una mayor penetración de renovables. Entonces se encuentra un punto óptimo y ese es el punto óptimo que define el margen de reserva rotante del sistema que lo hace todos los años, ¿no? Entonces, por ejemplo, ante una mayor penetración de energías renovables, ese margen de reserva debería ser un poquito más alto, ¿no? Y bueno, esas son formas indirectas de poder ver cómo avanza la flexibilidad de un sistema. Hemos hablado un poco del almacenamiento. El almacenamiento, miren, tiene muchas aplicaciones y forma parte de una de las soluciones para flexibilizar los sistemas. Aquí el ejemplo clásico, el primer BES que se instaló en el país y bueno, comparto esta información porque entiendo que es una información ya pública, ¿no? Ha pasado tantos años del exitoso proyecto del BES de la Central Térmica Ventanilla. Es un BES de 14 megavatios y recuerden siempre esto, ¿no? O sea, estos BES
están diseñados exclusivamente para regular frecuencia, ¿no? No están diseñados, por ejemplo, para almacenar carga y después descargar carga cuando, digamos, el sensor, el software ahí que le da la inteligencia, ¿no? Va a decir, yo ahorita quiero suprimir un pico, quiero ver que no haya una máxima demanda que me pueda generar excesos, ¿no? No está diseñado para eso, ¿no? Cada vez se diseña para su aplicación correspondiente, ¿no? Su aplicación correspondiente. Bueno, hay una buena experiencia de esto y digamos, tiene un diseño ad hoc también para las condiciones de alta variación de la frecuencia que hay en nuestro sistema, porque hay otros sistemas que son más grandes, más robustos, por ejemplo, un sistema brasileño, un sistema argentino, un sistema de California, por ejemplo, donde prácticamente la frecuencia, que no se ven las variaciones o los cambios significativos de frecuencia. Un desafío que tuvo Chile cuando planteaba todas estas situaciones de la inflexibilidad es que demostró, perdón, de la flexibilidad, es que demostró que la flexibilidad cuesta, pues, ¿no? Entonces, en la medida de que se exige más flexibilidad a las instalaciones, estas van a representar un costo. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, muchas unidades van a poder entrar cada vez más en un mantenimiento más frecuente, ¿no? O sea, su mantenimiento se va a hacer cada vez más frecuente. Entonces, por lo tanto, los costos de mejorar la flexibilidad, yo entiendo que tienen que ser compensados de alguna forma, ¿no? Y entonces hay otros desafíos para, acá como menciona el PowerPoint, para las partes interesadas, ¿no? Por ejemplo, hay, digamos, de alguna manera, aspiraciones de corto plazo y hay algunas otras aspiraciones de largo plazo. Y esto del corto plazo y largo plazo se va a distinguir básicamente por los costos, ¿no? Por los costos, pero también por las prioridades que se exigen para garantizar un sistema estable, ¿no? Para garantizar la operación de un sistema estable. Por ejemplo, ¿no? La estabilidad de las redes. No se puede pensar que se va a operar con mucha energía que tiene como fuentes, que tiene su fuente, la característica de sus fuentes es alta, que es altamente variable. No se puede pensar de que no vamos a trabajar en asegurar la estabilidad de las redes, cueste lo que cueste, ¿no es cierto? Por eso es que en el corto plazo también tiene una prelación importante. Lo que, por ejemplo, significa, acá me quedó una sorpresa, menos, esto de acá es del año 2019, esta información. Para estos tiempos, a lo mejor estas prelaciones han cambiado un poco, pero miren, por lo menos en el año 2019 se decía, en el corto plazo, los sistemas de almacenamiento por energía, o sea, los storage, ¿no? No necesariamente deben ser prioritarios ahora, ¿no? En el 2019. Al 2024, por ejemplo, en el Perú, pienso que todavía no, o sea, salvo alguna circunstancia especial como el de regular la frecuencia, que evitan, ¿no? Estos BES que están instalados en las centrales termoeléctricas, evita que las centrales, estos ciclos combinados, tengan una merma en su producción, es decir, generalmente bajaban 3%. Si una central de ciclo combinado tiene 800 megas, 800 por 3% son 24 megavatios. Esos 24 megavatios tenían que reducirlos para tener un margen de energía, perdón, un margen de reserva rotante. Y si yo coloco un BES de 20 megas o de 14 megas, y con eso soluciono ese lucro cesante, eso de no operar a plena carga, y llevo mi central a operar a plena carga para tener con ella mejor eficiencia y de paso no incumplir con las penalidades que puedo incumplir cuando no regulo bien la frecuencia, la regulación primaria de frecuencia, no cumplo con la regulación primaria de frecuencia. Entonces, hacen los cálculos y resulta que un BES sí se le sale rentable, ¿no? Pero en el transcurrir del tiempo ya entendemos que, por ejemplo, el que visionó este orden, ¿no?
de aspectos que en el futuro se van a volver, digamos, más disruptivos, pensó efectivamente que los BES, ¿no? Sí, en el largo plazo nos van a acompañar, digamos, van a tener una presencia más significativa, ¿no? Por eso está en una orden de prelación número 4. Y así podemos efectuar, digamos, mayores análisis de esa prelación. Entonces, bueno, ya sabemos que la flexibilidad cuesta y que si, por ejemplo, queremos flexibilizar centrales de cualquier tipo, ¿no? Algunas, la flexibilidad les va a costar más, entonces, pero es más un incentivo de índole más económico que de índole constructivo. ¿Y por qué les explico eso? Porque cuando ya se tuvo digamos, en el regulador de Perú, en el OSINERMIN, la necesidad de poder monitorear, porque hubo una disposición, digamos, a través de un decreto supremo que de alguna manera le orientaba la disposición a que OSINERMIN tuviese el encargo de poder, digamos, estimar estas inflexibilidades operativas de las centrales termoeléctricas, ¿no? Se entró, digamos, a debatir qué parámetros o qué parámetros se van a evaluar. Y se evaluaron los parámetros tiempo mínimo de operación, ¿no? Tiempo de arranque, la carga mínima, ¿no? La potencia mínima y los tiempos entre arranques sucesivos, ¿no? Eso es lo que la norma establecía que se evalúen por estos tiempos. Entonces, cuando Ocinermin desarrolla su procedimiento, Ocinermin se enfoca en los procesos o en los diseños constructivos, es decir, cuánto soportaría el fierro, ¿no? Cuánto soportaría la turbina, cuánto soportaría, digamos, el proceso digamos, de la generación de este tipo de tecnología, ¿no es cierto? Ya sea turbina gas, ciclo combinado o motor de combustión interna, ¿sí? O sea, se centra el espíritu del procedimiento, que lo vamos a ver, que es el procedimiento 161, ¿no? Trata acerca acá está, la resolución del Consejo Directivo 161, trata de evaluar en este tipo de tecnologías, ¿no? Este tipo de parámetros, tiempo mínimo de arranque, tiempo mínimo de operación, tiempo de arranque, basándose en un espíritu que refleja las posibilidades del diseño constructivo de estas centrales. Diseño constructivo. Es decir, como diseño constructivo, pues no tienen ningún problema, ¿no? en poder haber sido evaluados como se ha efectuado, ¿no? O sea, y hay más detalles, poco no les puedo mencionar, pero esto ha llevado, digamos, a una situación en la cual, por ejemplo, obviamente, digamos, cuando uno cambia el statu quo, ¿no? Las cosas a veces no se comprenden muy bien. Pero lo que sí se debe comprender es de que si, por ejemplo, estas nuevas exigencias erogan más gastos de operación y mantenimiento, esos reconocimientos tendrían que ser de alguna forma eh, reconocidos en otros procedimientos del COES que, digamos, albergan las posibilidades de esos reconocimientos, ¿no? Creo, me parece que es el procedimiento número 34, en el cual se podrían debatir tal vez los nuevos costos variables no combustibles que podrían ser reconocidos, tal vez por una mayor exigencia, sí, efectivamente, de ciclaje, es decir, de arranques y paradas de las unidades, ya sea de ciclo simple o de ciclo abierto. El procedimiento es bien sencillo. El procedimiento dice que las empresas tienen que alcanzar a OSINERMIN un informe de sustento técnico. Y si ese informe de sustento técnico es inconsistente, entonces OSINERMIN establece, digamos, o estima estos parámetros. El OSINERMIN en esta oportunidad estimó estos parámetros con el concurso de un consultor internacional, ¿no? Y obviamente arribó a resultados, esos resultados fueron comunicados al operador del sistema para que realice sus labores en cumplimiento de sus funciones, ¿no? Tal como establece el decreto supremo que dio origen a este encargo a OSINERMIN de una función que particularmente, y me puedo permitir hablar como académico, no le corresponde a un regulador,
a un regulador. Pero bueno, nada es imposible. Yo creo que siempre estamos en la Semana de la Ingeniería y yo sé que todos los ingenieros del Perú somos buenos ingenieros y además nada es difícil, ¿no es cierto? Nada es difícil. Hay que siempre tomar las cosas con calma. Y entonces ha habido pues unos resultados de unos resultados a unas 25 empresas, ¿no? Donde se ha evaluado bajo estos principios, bajo estos criterios, sus informes de sustento técnico, ¿no? Hay algunos resultados. Y como conclusiones, podemos mencionar que, bueno, el Perú siempre ha sido pionero en muchas cosas, ¿no? Nos hemos retrasado ahora último en algunas, por muchas razones que no vienen al caso, pero sí les puedo decir algo que es importante, es que el Perú está perdiendo competitividad porque en el fondo hay mucha inestabilidad de toda índole, política, institucional, económica, etcétera, ¿no? Pero debemos abrigar las esperanzas de que las cosas se normalicen y se tomen las riendas con bastante autoridad, ¿no? Y entonces volvamos a ser los pioneros en muchas cosas, ¿no? Hemos sido pioneros en geotermia, hemos sido pioneros en generación distribuida, hemos sido pioneros en el establecimiento de una norma técnica de tiempo real, allá antes del siglo, a fines del siglo XX todavía, ¿no? Hemos sido pioneros también, casi pioneros en el establecimiento de una norma técnica para la calidad de la señal en tiempo real. Es decir, hemos sido pioneros en muchas cosas y hemos también casi sido pioneros, algún país creo que se nos adelantó, pero también en la promoción de energías renovables, ¿no? Entonces, yo creo que debemos volver por las sendas así de tener ese ímpetu para adelantarnos a las cosas. Entonces, la flexibilidad es un parámetro crucial para todos los actores del mercado, sobre todo porque se necesita esa capacidad de resiliencia para, digamos, gestionar, mitigar esas altas incertidumbres en el sistema, ¿no? La eficiencia y los precios son, digamos, algo que siempre nos van a acompañar. Cuando uno hace la evaluación de un proyecto de renovables, uno se acerca a la metodología del costo nivelado de operación, del costo nivelado, ¿cómo es? Costo nivelado de energía, ¿no es cierto? Y vamos a ver que hay muchas tecnologías que tienen un costo nivelado de energía bien bajo, han superado ya las convencionales, pero todavía tienen unos costos de inversión altos, ¿no es cierto? Entonces, y eso es producto, ¿por qué? Porque todavía no han logrado la eficiencia completa, hablo del tema de las solares, por ejemplo, ¿no? O de las eólicas, aunque ya, digamos, están también en un punto inmejorable, ¿no? O sea, están en un punto inmejorable. Los precios de la energía no proporcionan incentivos, como les decía, para la flexibilidad, es decir, la flexibilidad cuesta. Entonces, yo creo que nadie se va a negar cuando se le explique bien al ciudadano, sobre todo, mira, ¿sabes qué? La, estamos queriendo avanzar hacia un sistema eléctrico más moderno, claro. Claro, nos pueden decir, oye, ya las empresas han ganado mucho, pues no, ya que se mojen un poco. Pero hay un principio regulatorio en todo esto, ¿no? El principio de suficiencia, es decir, se tiene siempre que garantizar las inversiones, ¿no? Entonces acá se tiene que invertir para flexibilizar y entonces por lo tanto se tiene que dar los incentivos para esa finalidad. Este procedimiento que tiene que ver con más o menos la evaluación de estos tres parámetros que les he dicho, es un procedimiento de fiscalización, no es una norma ni no, que no tiene rango de ley, ¿no? Ni siquiera es decreto supremo como para poder, digamos, decir que con esto se va a mejorar la flexibilidad de los sistemas, ¿no? No hay que confundir esa situación. Para mejorar la flexibilidad se necesitan servicios complementarios y a lo mejor se necesita un mercado de servicios complementarios. Para mejorar la flexibilidad se necesita, digamos, invertir, ¿no? En muchas tareas. Y estas tareas acá se las he rubricado de también una presentación del año 2021 donde se hablaba de bastantes conceptos con relación a la flexibilidad. Y cada segmento de la cadena de valor, ¿no? Y también de la especialidad del mercado, ¿no? Como por ejemplo la demanda, en la generación, en la transmisión, y también los que se dedican al rubro del almacenamiento, lo que tiene que ver con los aspectos vinculados a la operación del sistema, tienen sus tareas, ¿no? Y entonces, para poder flexibilizar al sistema,
bueno, todos tenemos que cumplir estas tareas que podemos visualizar en la pantalla. Ahora, eso es las tareas completas, ¿no? Acá yo en algún momento me animé a decir, bueno, empecemos en Perú con estas tareas, ¿no? Para la generación, por lo menos, evaluar los temas, por ejemplo, acá no han puesto de tipos mínimos de operación, ¿no? Pero por lo menos las rampas, ¿no? Las rampas para estas dos tecnologías, ¿no? Lo que corresponde, por ejemplo, a los temas de las no convencionales, ¿no? Evaluar que éstas también puedan colaborar con las reservas. O sea, no puede ser posible que las no convencionales se eximan. Claro, había en el año 2008 el incentivo para que se incorporen al sistema energías no convencionales. Muy bien. Ese propósito se logró pues ya con creces, ¿no es cierto? Porque ahora ya las centrales eólicas y solares son bastante competitivas, ¿no? Entonces, en el año 2011, y eso, estuve por ahí en la Dirección General de Electricidad, y eso es algo que, que siempre recuerdo, ¿no? Se eximió, pues, ¿no? Porque era momento de impulsar a estas nuevas tecnologías, se eximió de las obligaciones de regulación de frecuencia a este tipo de tecnologías red. Pero yo creo que es el momento de, digamos, volver a evaluar la posibilidad de que todas ya tienen que tener esta exigencia, porque todas las tecnologías que ya no son tan convencionales también tienen responsabilidad con la confiabilidad, con la seguridad del sistema. Es como el rechazo de carga, ¿no? En el rechazo de carga, todos los usuarios, usuarios regulados y usuarios libres, tienen la responsabilidad de, de colaborar con la seguridad del sistema. ¿No? Es decir, frente a un gran colapso o a la salida de grandes bloques de energía, de grandes bloques de generación, toda la demanda responde, todos asuman esfuerzos. Es la última barrera de defensa en pro de la seguridad del sistema, de la seguridad operativa del sistema. Igualito debe ser en la regulación de frecuencia, ¿no? Todos los actores deberían tener la obligación de regular. Y si, por ejemplo, alguno no puede regular, entonces, bueno, encarga la regulación a otro, ¿no? ¿No? O sea, pero digamos, en términos criollos, en términos coloquiales, es el término correcto, en términos coloquiales, todos se mojan, ¿no? Todos contribuyen con él. Entonces tenemos las entidades que tienen pues sus funciones, y miren, estas funciones que las he puesto acá tienen que ver con los aspectos operativos, con las tareas que se tienen que completar, desarrollar. Por ejemplo, se tiene que culminar un código de red a cargo del ministerio, se tiene que evaluar la posibilidad de un mercado de servicios complementarios, se tiene que tener un plan para la integración de nuevas tecnologías en el SEI, un plan energético que a veces parece que hay, a veces parece que no hay, y tener una visión de la magnitud y penetración de la red. El OCINELVIN velará pues porque, digamos, haya confiabilidad en el sistema, ¿no? Haya más incentivos en el mercado que puedan soportar, por ejemplo, esos mayores costos de flexibilidad, ¿no? El COES, por su parte, debe, pues, todos los aspectos operativos, prever las situaciones necesarias para mayor penetración de renovables. Y por otro lado, los gremios profesionales, ¿no? El Colegio de Ingenieros, los gremios empresariales que agrupan a las empresas también, ellos trabajan también, se nota que ellos proponen, ¿no? Y bueno, a veces falta decisión política para muchas cosas, ¿no? Y obviamente la academia, ¿no? Para poder afianzar los aspectos técnicos, los aspectos académicos, los aspectos de investigación. Entonces, digamos como que hay algunas normas que ya, digamos, se han echado a andar, hay tareas, como les decía, para lograr flexibilizar cada vez más nuestro sistema y parte de ello debería ser, ¿qué les digo? Pues, ¿no? Encontrar también los indicadores para monitorear esa flexibilidad, es una tarea creo que inmediata, pero creo que vamos, digamos, a paso firme, pero un poco lentos, porque miren, así es, de este tamaño es el presente, ¿no? El futuro para alcanzar, digamos, un sistema más robusto, más confiable, un sistema más flexible, un sistema más tecnológico, ¿no? Hay mucho trecho por andar todavía, ¿ya? Entonces, estamos pues empezando a dilucidar todo esto en estos tiempos.
Muchas gracias a todos. Estoy a su disposición. Gracias. Gracias, ingeniero Roberto. Muchas gracias por el tema presentado, la verdad que es muy importante, ¿no? Usted más que nadie conoce muy bien sobre nuestra generación eléctrica y también, eh, digamos, este escenario, ¿no? Y la verdad Ujú. que estamos muy contentos de contar con usted y siempre que estos temas sean difundidos, ¿no? Y en Gracias. este Día del Ingeniero, ¿no? Su tema, la verdad que enaltece, ¿no? Nuestra semana de ingeniería, el ciclo de conferencias. Así esté jugando Perú, igual decirle que va empatando, creo, por ahí, ¿no? Estamos muy concentrados en la ponencia, la verdad, Muchas y gracias. agradecerle, ingeniero. No sé si alguien desea hacer algunos comentarios, por favor, justo estamos acá con los colegas. ¿Alguien Ahí tiene algún comentario? veo una mano levantada ahí. Ah, sí, a ver, no sé si César desde antes estaba levantado. Eh, a ver, ¿tienen alguna pregunta, por favor, antes de despedir? Bueno, si no hay ninguna pregunta, vamos a hacer fuerza a la barra ahí, a la sala, vamos a hacer barras. A ver, por favor. Hay una pregunta en el chat. A ver, la pregunta en el chat. Ahorita vamos a verla, a verla, a verla, a verla, a verla. La pregunta, a ver. Pueden activar sus micros. Gracias, ingeniero. A ver, ¿qué está? Sobre los sistemas de conexión de inversión grid. El ingeniero César Picone. ¿Cuál sería la pregunta? Sobre los sistemas de conexión de inversión grid. Creo que quiere. Claro, de mayor inversión para Ah, los para los sistemas. sistemas solares. Para los sistemas solares está hablando. Claro. ¿Está hablando de los inversores o de los inversores o de, a lo mejor es un tema muy específico? Ingeniero César, ¿cuál sería la pregunta en base a qué? Ah, bueno, me imagino sobre los inversores con el tema de hoy, Sobre ¿no? los inversores. Sí, Claro, o sea, en realidad todas estas tecnologías no funcionan ya sin inversores. Eh, Ahora, los inversores están entrando en una fase también de tener de que se están volviendo bastante disruptivos, es decir, cada vez están también disminuyendo su valor, su precio, ¿no? Hay de todas características, hay de todos también de todos los precios. Lo que se tiene que garantizar, véanlo así, miren, eso es como un ejemplo, ¿ya? O sea, se imagina la cantidad de tipos y de marcas y de capacidad digamos, incluso de potencia de los inversores, es muy grande, muy amplia. Veámoslo así, sí, hola. Es como, es como, por ejemplo, es como, por ejemplo, un camión, ¿ya? Un camión marca China. Entonces uno le dice al propietario del camión de marca China, ¿ya? Por ejemplo, estos camiones Jack. Dice, ¿y por qué te has comprado un Jack y no te has comprado un Scania? Ah, porque el Jack yo lo voy a utilizar en los siguientes 2, 3 años y de ahí ya lo mando, digamos, como costo hundido, ¿no? Igual parece que pasa acá, ¿no? O sea, las empresas tienen que optimizar sus costos y van a utilizar el inversor que, digamos, más se ajusta a su visión, digamos, de poder cumplir exactamente con el periodo de vida útil, o si son productos de la subasta red, con, digamos, lo que se han comprometido con el Estado peruano, ¿no? Y efectuar sus flujos de caja para ver, a lo mejor lo recuperan muy pronto y entonces después ya no se preocupan y no se preocupan de la calidad del inversor. Pero en calidades hay pues infinitas también calidades. Entonces ahí hay inversores que son muy caros. Ahora, después, ¿cómo configuramos, digamos, dentro de una central solar la cantidad le llaman bloques, ¿no es cierto?, de paneles por inversor.
eso ya es un poco más específico. A ese nivel de detalle, de especificidad, aún no he llegado, ¿no? Pero hay muy buenos amigos que ya han llegado a ese nivel de especificidad y a veces no quieren contar sus secretos, ¿no? Ya vamos a conversar con ellos para que compartan también su manera de cómo diseñan, cómo dimensionan los grandes parques solares, ¿no? En los pequeños parques, en las pequeñas granjas o en las pequeñas aplicaciones es un poco más sencillo eso, ¿no? Los inversores GRID. Ya que digamos tiene una característica particular por el tema del efecto climático. La verdad es que no, es el primer concepto que, digamos, todavía no lo he repasado, ingeniero, de los inversores GRID. ¿Para qué le voy a decir algo que todavía no lo he leído? Más bien a lo mejor nos puede explicar, ¿sí? No, encantado, voy a hacer mi tarea, un poquito ver esos tipos de inversores que tienen que ver con el efecto climático. Ingeniero, buenas noches. ¿Me Buenas escucha? noches. Sí, sí, claro. ¿Qué tal? Soy el ingeniero César Picone, justamente le estaba preguntando sobre los inversores GRIP. El conocimiento que tengo referente a ello es que estos inversores están conectados no solamente a la carga, sino también al sistema eléctrico comercial, o sea, al nominal. De tal manera de que si en caso hubiera, digamos, un problema climático, los inversores grid se conectan automáticamente al sistema interconectado. Es más, puede inclusive eh, Ah, administrar la energía de la carga cuando la carga es menor, entonces suministra carga a la red, pero la sincronización del sistema es automático. Estos inversores son una computadora ya. que constantemente están monitoreando tanto el sistema comercial como también la carga que está actuando sobre el sistema. Es lo que quería mencionar, ingeniero. Muchas gracias. Gracias, no, encantado. A ver, ya, no lo había conocido por su, digamos, palabra grid. En realidad, cuando las cargas son mayores, ¿no? Cuando comienzan a crecer las cargas, los inversores centralizan la parte también esta del controlador, ¿no? Ustedes verán que a veces hay una especie de configuración inversor-controlador de manera separada, pero cuando ya la carga es de una cierta magnitud, estos inversores y el controlador están juntos. Entonces, por eso es que parece que fuera una computadora. Y efectivamente, ¿no? Esos inversores que ya son más grandes y que están diseñados para, digamos, unas cargas mayores, tienen las bondades de poder ser como una especie de smart grid, o sea, perdón, de micro red, o sea, le dan el sentido de una micro red, porque comienza a decidir, ¿no? Aspectos sobre la demanda y comienza a decidir aspectos sobre, por ejemplo, en qué momento la energía es más barata del sistema o de su sistema de almacenamiento. Entonces, conecta y desconecta, se sincroniza o no se sincroniza con el sistema, dependiendo de las, digamos, variables, por ejemplo, también incluso de precios que podrían haber en el sistema. Entonces, es como una computadora, recibe señales también a partir, digamos, de los centros de control de los operadores de redes. Pero eso es cuando ya es una carga significativa, ¿no? Porque nadie va a invertir en una carga pequeña en un inversor tan caro. Esos inversores son caros, ¿no? Gracias. Está buena la reflexión. Excelente, la verdad, la buena pregunta. Ingeniero, usted también que hoy día hemos tenido un ponente, el ingeniero José Luis Torres, ¿no? De la Piedra. Quería hacer una consulta sobre el tema bueno, del tema de electromovilidad. eh, ¿Qué nuestro país, qué visión, digamos, tiene del ingreso de vehículos eléctricos?
o se está dando importancia, solamente los privados son los únicos que están trabajando en ello, el Perú, nuestro Ministerio de Energía y Minas, Dirección de Electricidad, ¿tiene algún conocimiento, quizás ha leído o está actualizado? ¿Qué se A ver, podría, porque al ingresar también vehículos, la generación también igual se va a ver impactada, ¿verdad? ujú, sí. A ver, yo le voy a dar mi parecer, pero es un parecer un poco ya no más técnico, sino más de gestión. Yo creo que el ministerio está teniendo muchas tareas ahora y tareas urgentes. Ya hay, digamos, temas que son para ayer. Y claro, en realidad se ha embalsado tantas cantidades de temas pendientes que pareciera que todo fuera para ayer, pero yo creo que el ministerio tiene que esforzarse en ordenar un poco la prelación y darle prelación a todos esos pendientes. Eh, Uno de esos pendientes, por ejemplo, también es la generación distribuida, ¿no? Y parece que se avanza, no se avanza, se prepublica y después, digamos, se le hace un upgrade a esa prepublicación y se avanza y no se avanza. Otro aspecto importante es la electromovilidad. Otros aspectos importantes, por ejemplo, es lo que, bueno, está en pendiente en el legislativo, es la ley, el proyecto de ley con el cual se podría efectuar contratos en bloques o contratos separados de la potencia de energía. Otros aspectos importantes es, por ejemplo, el afianzamiento de algunas de las famosas áreas de subtransmisión, bueno, de las regiones estas que conectan el sistema principal con los sistemas de distribución, donde los famosos pits están bastante retrasados. O sea, hay varias tareas importantes, ¿no? Y no solamente en el sector eléctrico, sino también en el sector energético. Están trabajando, me parece que le están dando más impulso al tema del destrabamiento de las minas, de los proyectos mineros, porque también el Perú necesita tener más demanda para que haya más inversión. Cuando un país, digamos, comienza a crecer en demanda, la inversión llega sola, ¿no? Lo que sí yo entiendo para la electromovilidad en particular es que tarde o temprano vamos a tratar de desplazar al fósil de las operaciones de transporte, ¿no? O sea, siempre en las matrices energéticas de todos los países del mundo el transporte ha ocupado un sitio privilegiado, ¿no? Ha estado más o menos ocupando el 30, 35, 40% de esa matriz y ha sido bien difícil desplazar ello, ¿no? Entonces, se tiene que trabajar en cómo mejorar el uso óptimo de una energía más limpia para el transporte. Todos estamos de acuerdo, por eso es que hay muchos colegas y muchos gremios que hablan sobre el transporte sostenible, ¿no? Y darle sostenibilidad al transporte. Primero, tal vez transporte masivos, transportes en grandes ferrovías, ¿no? Trenes que conecten grandes ciudades, bueno, etcétera, etcétera. Y con relación a la electromovilidad per se, efectivamente, o sea, hay la posibilidad de que, por ejemplo, los autos eléctricos puedan servir como pequeños generadores para incorporarse en una red eléctrica. Nadie duda de eso. Y hay simulaciones que incluso son temas de doctorados. A propósito, lo felicito ya por usted ser doctor, ¿no? Temas de maestrías, ¿no es cierto? Hay metodologías para eso. Lo que falta tal vez es una visión, ¿no? Digamos, hacia eh, qué es lo que queremos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Porque, por ejemplo, también se impulsa la masificación del gas. Y cuando impulsamos la masificación del gas, le estamos diciendo a todos los que usan autos que utilizan GLP o gasolinas, le decimos, conviértete a gas natural, ¿no? Si llevamos el gas a Arequipa, llevamos el gas a Cusco, llevamos el gas a Lambayeque, hay estaciones de GNB, entonces mucha gente va a convertir sus autos a GNB y ahí ya efectuó la inversión de su vida en algunos casos, ¿no? Entonces, como verá, la situación no es fácil, pero hay un hálito de esperanza, ¿no? Y yo confío mucho en el puerto de Chancay, y no porque haya una posición, digamos, que pueda alguien, y a veces se ha confundido eso también, y hay muchos expertos que a veces dicen, o gente que opina, ¿no? Dice, oye, si tú apoyas al puerto de Chancay, estás apostando a los chinos. No, definitivamente no.
uno está apostando por el puerto de Chancay porque el puerto de Chancay va a traer algo, alguna esperanza, pues, para el desarrollo, no necesariamente incluso de Lima, sino del norte chico de Lima, o sea, del norte para hacia arriba, y etcétera, etcétera. Entonces, las noticias que traen es que los chinos llegan con unas fábricas de autos eléctricos, llegan con fábricas también de camiones para transporte pesado, ¿no? No sé si con gas natural comprimido, gas natural liquefactado también, ¿no? Entonces, yo creo que se habría una esperanza por ese lado. Y Modaza es un ejemplo de éxito en Perú, ¿no? Y yo creo que también es una posibilidad de que se pueda impulsar, y usted lo ha dicho, ¿no? Los privados son los que han tomado la iniciativa, ¿no? Y bueno, y no les está yendo mal, ¿no? Les está yendo muy bien. Solo que cuando uno ya quiere masificar, hay un concepto que es clave. Uno tiene que lograr el precio de paridad, ¿no? Del auto eléctrico con el precio del auto tradicional. Una vez que uno encuentra el precio de paridad, o sea que están iguales, solito va a fluir a, al uso del auto eléctrico. Y finalmente, yo creo que también somos muy desordenados, ¿no? Yo pienso que hemos debido empezar también por darle impulso al auto híbrido, ¿no? Que nadie se acuerda del auto híbrido. Ahí dicen, me olvidé, también el auto híbrido. Oye, no entró en el paquete de incentivos el auto híbrido, por favor, fe de ratas ahí para que pueda entrar el auto híbrido. Y yo creo que más bien al contrario, hemos debido empezar por el auto híbrido. ¿Y saben por qué? Porque también en todos estos desarrollos lo que interesa es que la comunidad, la sociedad entienda que hay una transición cultural también de por medio, es decir, a mí mis hábitos no me los van a cambiar de la noche a la mañana, yo quiero rugir, ver mi motor rugir, ¿no? Yo no quiero tener un auto que no suene, por ejemplo, ¿no? Ese ya para hacer ya más alegre la noche. Sí, tiene toda la razón, ingeniero. La verdad que lo he explicado muy, muy bien. Todo se trata de bueno, la palabra transición tiene el porqué, ¿no? Es decir, no es nada de la noche a la mañana, pero hay que trabajar en ello y hay que comprometer a muchos actores, ¿no? Y también tiene que haber muchos incentivos, mucha sensibilización y, bueno, mucha capacitación para las personas que lleven el mensaje, las instituciones, todos deben de trabajar, ¿no? Y en este campo, que es muy importante la parte de energía, ¿no? Como usted indicó, ¿no? Si crecemos, si crece la demanda, eso va a conllevar a que las inversiones, ¿no? También crezcan, ¿no? En todos los sectores, ¿no? Claro, Pero también el tema fuerte es el medio ambiente, eh, también tenemos un cambio climático que todo también se ha originado por el consumo y también las emisiones, ¿no? Del CO2. Y eso, digamos, en Europa, yo creo que si lo hacemos una comparación entre Europa, Sudamérica, los países que están aún en auge de desarrollo, y si nosotros estamos un poco atrasados en base a toda la normativa, en base a todas las aplicaciones y la transición en sí que se debe dar un poquito más acelerado, ¿no? Hablamos de transición, pero ahí viene el tema de acelerar, ¿no? Porque en el Perú, si somos 32 millones, ¿qué pasaría si vamos a ser 50 algún día, ¿no? Y sigue creciendo, ¿no? Y crece también en población y crece también en industrias, ¿no? Si vamos a permitir que en nuestro puerto, ¿no? Igual, vamos a recibir extranjeros, se va a crear industria cerca al puerto, todo eso va a necesitar energía eléctrica, va a haber va a haber un crecimiento también y puede ser exponencial quizás, ¿no? Entonces se tiene que neutralizar también y aprovechar todos los recursos energéticos que tenemos, ¿no? Para que al menos ya vaya eh, poco a poco también habiendo disponibilidad en la oferta, ¿no? ujú, Es un tema muy así, interesante, un tema de especialidad, la verdad, el tema eléctrico tiene muchos campos, ¿no? Para especializarse y usted, bueno, nos da ejemplo de ello, ¿no? Y estamos muy contentos, ¿no? De escucharlo, ¿no? Tiene mucha sabiduría en eso. muchas gracias. Yo quería, tal vez, un poco para tal vez cerrar la ponencia, invitarlos a que también reflexionen acerca de la importancia de lo que es la planificación, ¿no?
muchos aspectos no han, muchos aspectos a veces se espera que tomar la decisión cuando ya el problema es irreversible y en ese momento las decisiones, a lo mejor algunas no pueden ser las más óptimas, ¿no? Y entonces ya después de 10 años más adelante o 20 años más adelante, vemos la mirada atrás y dijimos, y vamos a decir, oye, debimos decidir de otra forma, ¿no? Pero es que nadie se preocupó por plantear los escenarios, dejar huella de haber evaluado varias alternativas para recién haber tomado la decisión. Eso es lo que le falta a nuestro país, un poco más de transparencia, ¿no? Y porque solo así uno puede incluso evitar conflictos, ¿no? Que ya tan problematizados estamos de tantos conflictos. Así que yo los animo siempre a que llevemos la palabra como ingenieros que somos, de que la planificación, una planificación integral, debe ser lo más importante en estos tiempos. Nosotros como sociedad peruana a veces estamos bastante identificados como, digamos, cultura occidental, pero cuando uno estudia los aspectos culturales, vamos a identificar, vamos a ver que hay unas dimensiones culturales de un científico Hofstede que se llama, y dice que, por ejemplo, hay países de Oriente que tienen una mejor valoración de pensar y tomar decisiones pensando en el largo plazo. Esos es algunos países de Oriente. Y muchos países que, digamos, tenemos la corriente de Occidente, estamos siempre queriendo tener resultados inmediatos. Somos muy impacientes, ¿no? Y entonces, allí es donde a lo mejor estamos cometiendo algún tipo de error. Y entonces la reflexión es a tratar de incorporar en nuestras decisiones visiones de largo plazo. Con eso yo les agradezco mucho la invitación y bueno, hasta otra oportunidad. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Roberto Tamayo. La verdad que escucharlo hace que nosotros reflexionemos y la verdad tiene muchas sabiduría sus palabras, ¿no? Es decir, si nosotros avisoramos y trabajamos, ¿no? A un mediano y a un largo plazo, claro que va a haber objetivos a corto plazo, pero que va a repercutir también de los cambios que se den a mediano y largo plazo. eh, mm, vamos, digamos, a contrarrestar, ¿no? Cualquier tema futuro, algo que afecte, ¿no? Y tenemos que ser críticos, ¿no? En nuestro pensamiento y pensar que las buenas decisiones del hoy van a traer unos frutos del mañana siempre, ¿no? Y claro que esto se monitorea, igual, ¿no? Siguiendo las técnicas eh, del Kaizen, las técnicas, todas las técnicas que tenemos para poder, digamos, llevar adelante, ¿no? En este caso, nuestro proyecto, nuestra realidad a futuro en el tema de energía, va a ser muy importante, ¿no? Y siempre vamos a tener que fortalecer el conocimiento, siempre va a haber algunos cambios minúsculos, pero siempre con planificación y responsabilidad. Ingeniero, en esta oportunidad, mil gracias. Nuestro Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lambayeque, emite este certificado a usted, ingeniero y MBA Roberto Carlos Tamayo Pereira, por haber participado como ponente en la conferencia Monitoreo de las inflexibilidades operativas en lo que es la generación eléctrica, desarrollado por nuestro capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica el día de hoy, 7 de junio, vísperas del Día del Ingeniero, ya faltan pocas horas, y firma la diploma nuestro decano del Consejo Departamental de Lambayeque, el ingeniero Carlos Manuel Burgos Montenegro, y la presidencia del capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica. Ingeniero, muchas gracias. La verdad, el día de mañana lo saludo por su día. También a mí va a ser un honor saludarlo. Y también usted pertenece al SIC Lima, ¿verdad? Y bueno, desearle muchos éxitos en todo lo que se proponga. Y creo que siempre vamos a estar, digamos, conectados en comunicación para poder seguir llevando más temas importantes en nuestro sector, ¿no? Y siempre contando con su experiencia, su amplia experiencia
siempre vamos a tener, digamos, las respuestas claras y precisas, ¿no? Eso es lo más importante. Gracias por su amistad, lo considero un amigo. El año pasado estuvimos en Piura, en el CEDLEF. Ya nos encontraremos en algún congreso y la verdad que admiro mucho su trabajo, cómo, con qué cariño y con qué amor, digamos, transmite el conocimiento y la verdad, mis respetos para usted, ingeniero, de parte de toda la junta directiva de, del, del capítulo que me honra presidir y de todos los colegas que represento. Muchas gracias a ustedes. Yo creo que todos nos sentimos orgullosos de ser ingenieros y somos muy buenos. Hay que creernos a eso, hay que sentir la pasión de la ingeniería y por qué el Perú necesita de los ingenieros, ¿no? O sea, tenemos otras profesiones en el país, pero para construir un país se necesita ingenieros, ¿no? Y ya bueno, las otras profesiones pueden colaborar un poco, pero sintámonos orgullosos de que somos los constructores del país y feliz día mañana a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Igualmente, feliz día el día de mañana a todos. Muchas gracias, ingeniero. Lo despedimos. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego.